Gracias, Señor, en esta noche te damos gracias y siempre te tenemos que darte gracias, Señor, por los muchos favores que tú nos das, Señor, y por tu misericordia y por tu bondad, Señor, y porque no nos dejas sin instrucción para nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y rogamos que el tema pueda ser entendido, Señor, conforme al corazón con que fue escrito, Padre. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 16, 6. 1 Samuel 16, 6. Ya lo tiene, Vero. Hola, Vero. Rosita también. eh, También Daniela y Daisy, no sé. Y Sandrine creo que tampoco. Bueno, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron al río, vio a Eliab, dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este he escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y dijo, tampoco a este elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envíe por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces dijo Jehová, levántate y úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Muy bien, ustedes conocen muy bien esta historia, tiene que ver con el error que tuvo Saúl y fue desechado, y Dios elige ahora a otra persona y lo envía a la casa de Eliab para que vea de la casa de Isaí, para que busque quién de ellos iba a ser el ungido, hasta que finalmente, pues Dios elige al más pequeño, que es David. Eh, Esto es interesante. El inicio se me hace increíble. Yo quiero preguntarle a Yola, ¿eres tú, Yola? Porque Sí, nada más, pastor, soy Yolanda Reding. es que Sí, nada más veo el copete, entonces como no sé quién es. acuérdate que es rojo. ¿Dónde? Acuérdate Nada que más te veo de aquí para como acá, el entonces pájaro loco es copete rojo. no me digas. Pues como te veo de aquí para acá, digo, ¿quién sabe quién es? Mira, Ay, ¿ya me ves? ahora sí ya te veo, nada más de la cara para acá, pero bueno, ya con eso. Ok, la pregunta que tengo es, ¿qué edad tenía David cuando fue ungido? Pues yo pienso que debe haber sido unos 16 años. Realmente no recuerdo, pastor. Ok, por ahí estaba Daisy, Aquí estoy, pastor, 14. 14, o sea, uno 14 y otro 16. Bueno, lo dejamos en 15, ¿no? Para que nadie diga. Tenía 15 años cuando fue ungido. Tenía 15 años cuando fue ungido, y la unción era derramar aceite en la cabeza de David. Y entonces yo le pregunté a Rosita, ¿para qué se ungía a una persona? Este, pues para santificarlo, pastor. Sí, era derramado el aceite porque simbolizaba o simboliza santidad. Y santidad significa ser apartado. Era utilizado para apartar a personas u objetos para el servicio de Dios. Eso es bien interesante. Son apartados, pero para el servicio de Dios. No es para un uso personal, sino para el servicio de Dios. Entonces, hay un grave error cuando la gente utiliza el aceite para ungir un coche recién comprado, o para ungir una casa de recién adquirida, pues eso no es. Lo que es ungido se utiliza solamente para el servicio de Dios, como son los que tienen que ver con la iglesia de Dios y, por supuesto, para las personas que van a servirle al Señor. Entonces, él empieza la vida de David a la edad de 15 años, y pues tuvo que batallar mucho porque fue perseguido por Saúl todo el tiempo, y fue muy terrible. Y cuando llegó a la edad de 2 Samuel capítulo 5, por favor, versículo 4, 2 Samuel 5:4,
¿Ya lo tiene? Segunda, ya tiene Vero, Rosita también, y creo que ya. Y verlo, yo solamente veo el copete, pero no sé si levantó la mano. Ya la levantó por ahí. Bueno, dice, y era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Es decir, que desde que fue ungido hasta que fue nombrado como rey, pasaron otros 15 años más, o sea, fueron hasta que tuvo 40 años, y Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y Jerusalén reinó 37 años, y sobre todo Judá e Israel. En esta época en la que fue ungido, porque fue ungido primero por Samuel, fue ungido pero no reinó, todavía no era rey de nada. Después pasaron 15 años más de persecuciones hasta que finalmente muere Saúl, y él entonces es ungido nuevamente como rey, pero la casa de David estaba dividida, entonces estaba la casa de Saúl y la casa de David. Había una división entre ellos, y Abner era capitán de los ejércitos de Saúl. Abner era capitán de los ejércitos de Saúl, y Joab era capitán de los ejércitos de David. Nosotros tenemos a dos capitanes, Abner y Joab. Abner de Saúl y Joab de David. Y a la muerte de Saúl, el que sube al puesto, al reino, es su hijo Isboset. Y esto causó conflicto porque aunque todos sabían que el que iba a reinar de todo Israel era David, sin embargo, no se podía dejar el puesto con tanta facilidad, sino que había un pleito entre ellos. Y vamos a ver 2 Samuel capítulo 3, que de hecho este es el motivo del estudio. 2 Samuel capítulo 3, versículo 6. Y me dedico levantando tu mano, por favor. Ya, Junior, Rosita, Pero y el copete. Porque se volvió a mover, nada más le ve puro copete. Y dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con tus hermanos y con tus amigos, y no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, así no hago yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque, ¿qué dice que tenía? ¿Porque qué? Le Le temía. tenía miedo. Le tenía miedo, ese porque le tenía miedo, porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David, su padre, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que se dijese, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a mí, no me vengas sin que me traigas primero a Mical, la hija de Saúl, la cual cuando vengas a ver. Aquí, el punto que veo aquí es, el tema que yo tengo que hablar es acerca de Abner. Abner, el capitán del ejército de Saúl. Este hombre, Abner, conocía a David desde sus inicios. Cuando mató a Goliat, ahí estaba Abner. Y él fue el que lo llevó al palacio cuando él empezaba a tocar la lira para que Saúl se relajara. Pero también fue Abner el que estuvo en las diferentes campañas guiadas por Saúl para matar a David. Cuando Saúl enloqueció y su deseo de que su reino fuera prolongado, deseó matar a David, y entonces por 15 años Abner estuvo haciendo campañas en diversas partes para intentar matar a David. Entonces, claro que se conocían. Abner conocía a David, David conocía a David. Pero lo terrible del asunto es que este hombre, cuando finalmente muere Saúl, lo que hace Abner es empezar a hacer cosas extrañas, como que, por ejemplo, tomar a la concubina de su padre, del rey, del que había sido rey, de Saúl. Esto era un acto de provocación,
y de usurpación de poder. Esto lo vimos también cuando Absalón se metió con las hijas de David más adelante, en donde esto lo hizo en el balcón. ¿Qué es lo que ocurría aquí? Cuando una persona se metía con las concubinas de padre, estaba usurpando el puesto, estaba reclamando el puesto, vamos, estaba diciéndole, pues a ver quién quiere echarse un tiro conmigo, pues vamos, echando un pleito, buscando problema, pero especialmente la división. Era confirmar su reinado a través de meterse con las mujeres de que había sido rey o el que estaba en funciones. Entonces, lo que hace es Isboset, que era el hijo de Saúl, le reclama a Abner, dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste eso? Dice, versículo 7, dice, había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, soy cabeza de perro que pertenezca a Judá, yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con tus amigos, no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. O sea, él no está apenado por haber tomado una mujer, sino que todavía le echa en cara, el pecado era de ella, de la mujer con la que me metí. O sea, el pecado era de ella, el pecado es el de ella. Y esta actitud nos deja ver un espíritu que, sumado a algunas cosas que vamos a ver, hemos visto con anterioridad. Entonces, este hombre, en vez de estar apenado porque le están reclamando, dice que se enojó muchísimo y le dice que él pudo haber hecho que Isboset fuera o cayera en manos de David, que era el adversario de Saúl, y que hubiera muerto. Y dice, si estás aquí hoy vivo junto con tus amigos y demás, es porque yo te protegí. ¿Por qué pues me echas en cara que yo tomé esta mujer, por el pecado de esta mujer? Entonces dice la Biblia que este hombre, Isboset, no pudo responderle porque le temía. Era tan violento el hombre, era tan agresivo, que el propio rey le temía. Fíjese qué cosa tan tremenda. Dice que, y luego dice el versículo 12, dice, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra y quién le dijese haz pacto conmigo? Es decir, empieza a hacer pactos de unificar los reinos, lo que estaba antes dividido, la casa de Saúl y la casa de David. Él pretende unificarlos, pero él sé que toma la iniciativa y no permite que Isboset, que era el rey, la tomara. O sea, él empieza a hacer un pacto y se brinca olímpicamente a Isboset y envía mensajeros a David, dice, quiero hacer pacto contigo, y le dice, David, me parece bien, nada más que cuando vengas tráeme a Mical, también la hija de Saúl, que era su esposa, o había sido su esposa, dice, pues porque fue mi esposa, entonces quiero que cuando vengas para ti me la traigas. Pero lo terrible del asunto es el corazón de este hombre, que era enormemente violento, y entonces nos deja ver qué es lo que ocurrió con esto. Abner fue general de Isboset por 7 años, pero fue codicioso. Además de que se metió con la concubina del rey Saúl, fue cuestionado por Isboset, pero era la violencia tal que le tenía miedo. A veces ocurre que las personas, o hay cierta clase de personas, que en su actitud te dan miedo. Son intocables, son sumamente violentos, nada más los tocas tantito y pum, explota. O sea, es algo increíblemente violento. Se ven tranquilos, hombres y mujeres, pero apenas los tocas tantito en alguna parte y parece que se convirtieron en Hulk, inmediatamente se convierte en otra clase de persona y sale lo que realmente está en su corazón. Nos deja ver la actitud de Isboset, que no se está, no, la actitud de Abner, que no se estuviera sometiendo a Isboset, sino que se lo estaba brincando. Primero, está usurpando el puesto de su padre al meterse con la concubina, y segundo, él empieza a hacer pactos con el enemigo de Isboset, que era David, pero no le toma en cuenta el otro. Entonces, aquí nos deja ver que esta es una actitud completamente egoísta, porque se hace lo que él quiere, era obviamente ambicioso y buscaba el beneficio personal y nunca el beneficio de Israel como tal. O sea, él está buscando su propio beneficio y se hace lo que él quiere, lo que le interesa solamente. Y entonces estaba yo meditando en esto, de esta clase de gente, porque las peores divisiones de las iglesias se dan por causa de familiares o líderes. Y esto es terrible. No se está grabando, ¿verdad, Ruti? Hey, pero se puede no grabar. Si no, te van a agarrar una patada, una paliza a la salida, ¿eh?
Amistad Cristiana es una de las iglesias más grandes que nosotros conocemos desde nuestros inicios. Lo estábamos apenas conociendo, íbamos a esa iglesia ciertos días, cuando había conferencias, seminarios, y yo apenas tenía unos cuantos años de conocer de Cristo, y ya íbamos a una iglesia gigantesca, enorme. No había conocido otra iglesia más grande. Y yo pienso que es la iglesia más importante de la Ciudad de México. Y que por supuesto tiene otras representaciones en otras partes, en Querétaro, Oaxaca, en Tlaxcala, en muchas partes. Pero la parte interesante es que esta iglesia tan grande, donde se encuentran los mejores predicadores que conocemos a nivel internacional, ha tenido muchas divisiones. Se han dividido en varias ocasiones. Y lo grave del asunto es que esas divisiones las han causado los cercanos a los propios doctores Pardillo, sus propios hijos. Hijos e hijas han dividido la iglesia en varias ocasiones. Después se casó una de ellas, llegó el esposo, Nahum, y puso otra división. Entonces, cada vez que la iglesia empieza a crecer, llega uno de los hijos o familiares y se divide la congregación, se va de la congregación, se llevan agentes, y si no son los hijos o familiares, es el de música o es el líder de matrimonios o es el administrativo, es el conferencista, es el maestro, y entonces los líderes encargados son los primeros que empiezan a generar las divisiones en las congregaciones. El Camino, que es otra iglesia de la que algunas personas de la iglesia, como creo que Rosita estuvo, o por lo menos creo que por ahí pasó, es otra de las iglesias que han sufrido muchísimas divisiones. Personas que van a la iglesia y se llevan a cuantos pueden para iniciar otra iglesia. Y entonces se van de la iglesia y empiezan a hacer otra, porque ya hubo cosas que no les pareció. El pastor de Miami es otro de los escándalos que hubo hace no mucho. El pastor Guillermo Maldonado, con esas iglesias enormes que las hemos visto en la televisión, unas pues que son estadios los que se llenan, gigantescos, con una doctrina que hasta donde nosotros podemos ver pues, se ve sana, pero ya en lo profundo, ya en lo íntimo, tal vez ya no sea tanto, porque ellos saben qué es lo que ha pasado. El pastor se ha encontrado con problemas de que tiene otra mujer, de que ha habido malversación de fondos y bueno, se ha metido con artistas, hasta mexicanas. Bueno, una serie de cosas. Finalmente se divorcia el hombre. Se divorcia de Ana, su esposa, pero lo más extraño del caso es que cada uno tiene su propia congregación y cada uno tiene también sus propias visiones. Y dices tú, ¿por qué se brincan todas las enseñanzas que dicen los que enseñó Pablo en Timoteo? Esto no es correcto. ¿Cómo es que con tanta facilidad se puede uno dividir por causas como esta, como en este caso de infidelidad por parte de él? Pero de todos modos ella no tendría por qué levantar otra congregación ni él tener una. Entonces cada quien tiene su congregación. Yo he visto aquí también en la Ciudad de México, cerca de nosotros, a unos pastores que él va a una iglesia y el domingo se va su esposo a otra iglesia y cada quien tiene su iglesia, pero viven juntos y todos felices. Esto va en contra de todos los lineamientos que la Biblia establece acerca de lo que tiene que ser una iglesia unida y no dividida. Esto está mal. Rema mismo ha sufrido muchas divisiones. Rema, de donde pues hemos conocido a mucha gente, nos han visitado, han llevado muchas divisiones y la gente se ha dividido y se han llevado a cuantos han podido. Abner, finalmente, este hombre que fue tan violento y que estuvo intentando hacer una unión que aparentemente era buena, la que se uniera, pero no puede ser una unión cuando se está brincando al rey o cuando está intentando usurpar el puesto al meterse con la concubina del que era rey. Y entonces Joab, el líder de los ejércitos de David, finalmente lo alcanza y lo mata. Y eso es algo que, pues, que después de la muerte se unificó finalmente el reino de David. David unificó pues el reino después de 7 años y medio, se unifica el reino y se duró un buen tiempo hasta que después su hijo tuvo pues la idea de edificar una iglesia gigantesca y edificar el templo. Una característica del que divide la iglesia es que sea violento. Dice aquí que el propio Isboset, el que era rey,
le tenía mucho miedo de decirle algo a este hombre. Dice que le tenía miedo. Una característica de la creyente de la iglesia es que sea violento, que la gente, sus amigos, su esposa, sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus conocidos, le tengan miedo y sea conocido por sus enojos, sus arranques y sus venganzas. Es típico de una persona así de violenta, que inmediatamente no le digas algo que sea en contra de lo que él dice, porque entonces ya se armaron los gomazos y entonces vamos a tener dificultad por meses enteros, porque estas cosas no se olvidan para una persona que ha sido violentada. Entonces, no se le puede decir nada a una persona así, porque no espera nada, no puede recibir información de nadie, sino solamente lo que le gusta, lo que le conviene, es lo que escucha y todo lo demás lo desecha. Lo que se espera de una persona así es que tenga una reacción violenta y arrebatada y jamás, nunca reconoce cuando ha hecho mal. Siempre hay una excusa, el por qué hizo una cosa u otra. Cuando vemos la vida de Saúl, están diciendo por qué mataste animal, te dijeron que mataras a hombres y mujeres y niños hasta los de brazos, en todo, y escucho que estás aquí con animales y todo, y con dinero del botín. Le decía Samuel, dice, pues es que lo guardamos para tu Dios, y la excusa todo el tiempo, si yo cumplí con Dios, yo he hecho todo lo correcto. O sea, él nunca hizo nada malo, siempre tiene una excusa para decir que lo que él hace estaba bien, pero no reconoce que lo que ha hecho está mal, y aunque el profeta le está diciendo en su cara lo que hizo mal, y escuches, mira, esto que escuchas es válido de animales, es que tú no obedeciste lo que se te encargó. El espíritu de Saúl, porque ese es un espíritu, lo adquirió Abner, el capitán de sus ejércitos. Eso es algo de lo más tremendo, porque así como era Saúl de violento y de agresivo y de traicionero, que quiso matar al ungido de Dios, que era David, y él sabía que había sido quitado su espíritu para dárselo a David. Dice que quiso matar a David en varias ocasiones y luego mandó a Abner para que lo persiguiera durante 15 años para matarlo y no lo logró. Vemos que este espíritu que tuvo Saúl cuando muere lo adquiere Abner. Y ese espíritu de rebeldía, de violencia, es un espíritu que se hereda. Eso es algo tremendo y solamente se puede evitar o que se siga esta heredad negativa cuando la persona se arrepiente de sus obras y existe un cambio de actitud en la gente que no permite que las cosas sean así. A ver, quiero poner un ejemplo. En mi familia, hasta donde yo entiendo, mis familiares han sido todos alcohólicos o muy tomadores, todos ellos. Mis abuelos y tíos y primos y hasta mis hermanos han sido todo el tiempo de gente con mucho tomar. Pero cuando yo conocí al Señor, pues lo que yo decidí o entendí que eso se tenía que hacer, y después de pedir perdón, pues te hizo un cambio de actitud y dejas de hacerlo. Entonces, ¿cuándo se va a romper esta heredad? Cuando la persona reconoce, se arrepiente de obras y decide también tener un cambio de actitud. Nunca más voy a volver a tomar una copa. Jamás voy a ser igual que todo lo que pasó antes. No importa que venga de una edad de mucha gente atrás que ha sido así. Bueno, pues yo no quiero esto. O sea, para mí no va a ocurrir esto. Y entonces, cuando esto ocurre, esa maldición o esa heredad se trunca, o sea, se frustra, porque ya Dios intervino para que las cosas sean diferentes. Pero cuando la gente no reconoce su pecado, esta situación se va heredando de padres a hijos y de padres a hijos y de padres a hijos, y esto arrastra a la familia por completo. No solamente es a la persona, sino a los demás. Poco a poco son arrastrados a tener conflictos vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. En la iglesia tenemos que entender algo. El ser líder de una iglesia no es democrático. Es decir, no votaron ustedes por un puesto de alguien, se lo votaron por el pastor. No se vota por los pastores. Es un puesto adquirido por votación, no es un puesto adquirido por votación, es un designio de parte de Dios. Dios escogió. En ese caso de David, Dios escogió a David. Dice que llevó a Saúl a la casa de Isaí y le sacó 7 hijos. Dice, uno de estos es, ahora quiero ver a todos, pues le trajeron al más pequeño, que era David. Dice, ese es Dios eligió a quien él quiso elegir. No porque fuera el más guapo, no porque fuera el más chico, no porque tuviera cualidades algunas, sino porque Dios vio su corazón. Entonces,
la parte del liderazgo de la iglesia no recae en la votación de la gente, o en que le guste a la gente o no le guste. No se trata de que les guste, se trata de que sea que Dios designó. Él decide a quién pone, y no por sus cualidades, sino porque es por razón que Dios ve en la gente y Él sabe por qué los pone. Esto que debemos entender es algo muy importante. Un líder no es un puesto para salir de pobre, o para adquirir prestigio, o para adquirir fama. Yo he visto que enorme cantidad de personas en nuestro México han decidido ser o convertirse en pastores porque piensan que van a salir de pobres. Ven que el pastor tiene algunas cualidades, algunas cosas, y dicen, no, yo quiero como él. De plano, uno de los líderes bueno, ahora es pastor, cuando estaba en una iglesia, le dijo al pastor, yo quiero ser como tú. Y me decía, sí, ¿quieres ser como tú? Sí. ¿Por qué? Pues porque tienes buena ropa, porque viajas mucho, porque comes bien, porque gastas bastante. Sí, eso es lo que le gustó, eso es lo que quiero. Entonces, digo, qué barbaridad. Yo estaba ahí escuchando eso. Dije, qué vergüenza que se pueda calificar a una persona por sus gastos y por su estilo de vida, no por su espiritualidad, no por sus enseñanzas, no por su capacidad o por su don de escuchar de parte de Dios y enseñar, sino porque era otra cosa. Entonces, otro de los pastores que yo conocí también trabajó conmigo, yo lo metí a todas las empresas, yo lo metí a trabajar, pero él decía, es que yo no quiero trabajar aquí, porque yo quiero ser pastor. ¿Y por qué no quieres trabajar aquí? Dice, pues porque claro, más siendo pastor. Y se hizo pastor, se fue para Guanajuato y después de tiempo, pues, cometió adulterio. Sin embargo, no dejó de ser siendo pastor. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día con las iglesias? Las iglesias están sufriendo mucho por falta de sinceridad en el liderazgo. La gente piensa que el liderazgo es para salir de poco. Es el momento para adquirir prestigio o para que sean famosos. Y entonces viene una lucha denodada de tener una congregación que tenga más congregantes el uno que el otro. No, yo tengo 5,000 congregantes. ¿Tú cuántos tienes? Pues tengo 300. No, tú no cuentas. No, tú ni calificas. Yo tengo muchos. ¿No? Y eso es un grave error, porque entonces se pierde todo el sentido de lo que tiene que ver con la iglesia. El líder de la iglesia, puesto por Dios, glorifica a Dios. Cumple y hace cumplir los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Ese es su propósito. La unción recibida por el pastor, que es la de santidad, es para hacer que las ovejas vivan en santidad. Es decir, si Dios ha ungido a alguien para que sea santo, es para que los demás también vivan en santidad. Es para que tenga la dirección y unción de parte de Dios para que todos vivan en santidad, apartados del mal, y que jamás busque un beneficio personal. Entonces, un líder no es violento, no es iracundo, no es vengativo, sino humilde, del servicio de Dios y al cuidado del rebaño del Señor. Es diferente. Hoy tenemos a mucha gente que es gritón, o sea, le gusta gritar o manotear o es escandaloso en la forma de hablar. Las personas piensan que por los gritos está la unción. Es que mira qué unción tiene el pastor. Mira cómo hasta se pone rojo y hasta se convierte y se mueve todo y hasta se levanta del piso. Pues sí, pero lo que tú estás viendo no es la unción, o sea, tú confundes la unción de Dios, porque la unción de Dios es santidad y es para beneficio de la iglesia, pero su principal objetivo es exaltar a Dios y no ser exaltado uno. O sea, el pastor no tiene que exaltar, el pastor no tiene que aparecer jamás en escena. No tiene que hablar de él, sino tiene que hablar de Dios en sus vidas. Y esto es lo que hoy en día las iglesias en general se están perdiendo. En la competencia por tener más gente es el buscar el beneficio económico y la gloria o reconocimiento de otras congregaciones. El precio del que divide, eso es algo de lo que me llama también la atención, porque una persona va a una congregación y no le gusta y se va, pero no se va solo y se acabó, como el que ya no le gustó estar en una escuela, pues se va, sino que se lleva a todos los que más pueden y empiezan a tener otra congregación. Y yo lo que he visto, por lo menos en las iglesias de Amistad Cristiana, donde he visto, pues tiene más edad que yo, o sea, es una iglesia vieja, pues grande, pero las enormes divisiones que ha tenido, especialmente por sus propios hijos,
y cuñados y demás. Es impresionante lo que ha pasado, y a pesar de eso sigue estando llena. Me llama la atención que los que se dividen no prosperan, o sea, no se vuelven grandes, o sea, no se vuelven grandes, sino que ellos a su vez, que dividieron, a ratos también son divididos, o sea, su gente se le va, la gente se les va. Y ese es como que una consecuencia. Si tú dividiste la iglesia, a ratito tú no vas a estar en la división de tu iglesia. Y lo más grave del asunto es que aunque tenga muchas divisiones, ninguna de las células adquiere un nivel espiritual agradable a Dios. Las muchas iglesias que yo conozco también han sido cerradas porque tuvieron división una y otra y ya no se pudieron sostener, y entonces decidieron cerrar. Pero ¿cuál era el objetivo de la iglesia? Era algo personal, un enriquecimiento, un reconocimiento de la gente, pero nunca buscaron la gloria de Dios, porque entonces hubieran persistido. Esto me deja ver que me llama la atención. Cuidado con la gente que tiene ese tipo de arranques, que no se les puede decir nada. Pero tú no le puedes decir nada a tu hijo porque se violenta, o no le puedes decir nada a tu esposa porque se violenta, o a tu esposo porque se violenta. Estás en un peligro porque esta clase de gente a la larga va a tener como situación la división. Si no es el divorcio, es la división. Yo ya me voy de aquí porque aquí me llama la atención, aquí no me gusta, esto no me parece, y entonces se empieza poco a poco a jalar para después, al final de cuentas, no poderse relacionar con otras personas y estar bien. La gente que ha estado en Alfa y Omega y se ha ido y se ha ido a otras congregaciones, nosotros no deseamos mal para las personas, no es nuestra función, pero lo que sí nos enteramos es que ya se cambiaron de congregación y después de un tiempo se cambiaron de congregación a otra, y después de un tiempo se van a otra congregación y en ninguna hacen raíces, en ninguna logran nada. Y las muchas divisiones que tuvieron, finalmente no tuvieron ningún propósito, solamente se fueron por irse y no tuvieron ninguna finalidad o ningún propósito especial. ¿Por qué nos pasa esto? Por la falta de visión. Nosotros, encargados de la iglesia, tenemos que estar al pendiente de estar viendo que la iglesia mantenga siempre un mismo estándar de espiritualidad. Que la unción que hemos recibido sea transmitida a la gente. La santidad con la que Dios nos ha investido es para que la gente también sea santa, se aparte, se separe, no se mezcle con la gente, no haga cosas incorrectas para que les vaya bien. Esto es bien importante que lo sepamos porque qué terrible, la vida de Abner es un reflejo de la vida de Saúl. Estuvo con él todo el tiempo. Él estuvo viendo cómo actuaba su rey. Él siguió los pasos de él. Ve, persigue a David, ahí va a perseguirlo. O sea, no hubo razonamiento en su cabeza de decir, es que ¿cómo voy a querer tratar de de Dios? Pues porque me lo mandó él. Pues sí, pero no porque te lo mande vas a obedecer. No puedes obedecer al hombre antes que a Dios. Si lo que te pide alguien va en contra de lo que Dios dice, no puedes obedecer. Tienes que obedecer lo que Dios ordena, porque eres la mayor autoridad, no el papá o la mamá o el esposo o la esposa, sino Dios es la autoridad y ese es al que tenemos que servir. Si no hacemos esto, entramos en el terreno del fracaso y a rato vienen las consecuencias de esta situación. Ya se acabó el tiempo, que les bendiga, nos vemos el próximo día.